Cuando hablamos de la iglesia, podemos referirnos al trabajo religioso que ésta debe ejercer en su entorno. Cuando leemos la Gran Comisión o sobre la perfección de los santos para trabajar en el ministerio de Cristo, podemos decir que la iglesia no debe trabajar o involucrarse en asuntos políticos, algo que no es del todo cierto, puesto que Jesús en su oración pide a Dios que libre a sus discípulos y a aquellos que creerán por medio de ellos del mundo en el que viven. Debido a esto, debemos de comprender que si bien no es responsabilidad de la Iglesia regir o determinar el rumbo político de una nación, ésta sí puede y debe ejercer un impacto en la sociedad, cultura y por ende política que la está rodeando. Quizá el ejemplo más grande de esto es Romanos capítulo 13, donde se invita a que los creyentes respeten a las autoridades, pues cualquier autoridad ha sido colocada o permitida por Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando esas autoridades son corruptas e intentan utilizar a la iglesia para que su corrupción sea más aceptada por la sociedad? Esta pregunta no es una pregunta nueva, surgida del siglo XXI o de los siglos inmediatamente anteriores a este, en que la corrupción política ha sido más notable, más evidente para nosotros. Esta pregunta forma parte de la Iglesia desde que Constantino I, de acuerdo con los historiadores, hizo de la Iglesia la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Podemos ver la mano de Constantino I guiando el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo contra los arrianos, porque el imperio no podía tener una religión dividida y en conflicto. El uso político del cristianismo es, por ende, un problema social que proviene de la antigüedad. Por ende, ¿qué puede hacer la Iglesia para no ser impactada por la corrupción política que la rodea? La respuesta a esta pregunta puede ser muy compleja y tener muchas posibilidades. La primera respuesta sería denunciar la corrupción del gobierno. Esta opción es de tono radical, pero es visible desde los comienzos de la relación iglesia-estado. Un ejemplo de esto lo podemos ver en San Juan Crisóstomo, quien al convertirse en obispo de Constantinopla dio comienzo a una gran reforma social contra la corrupción de los ricos, algo que le acarrió el odio de la clase alta hasta el punto de llevarlo al exilio. Si bien su lucha fue grande y salió vencedor muchas veces, se ganó al pueblo, pero se ganó también el odio de la clase rica y la emperatriz, lo que lo conduce al exilio en que murió. Otro ejemplo de esto es San Ambrosio. Cuando fue obispo de Milán, humilló al emperador Teodosio el Grande, quien reconoció que Ambrosio tenía razón de castigarlo, lo que provocó que Teodosio se arrodillara en la iglesia para pedir perdón a Dios y a Ambrosio por los 7.000 que había matado. En estos dos casos, ambos se ganan al pueblo, pero la reacción de los gobernantes es distinta. Teodosio respetaba a la iglesia y era devoto a ella, por lo que acepta la reprimenda, mientras la emperatriz Eudoxia era más iracunda y no soporta las críticas. Un ejemplo más reciente y de índole salvadoreña es la muerte de San Romero, quien muere durante la guerra por su forma de servir al pueblo y crítica hecha al gobierno. Tomar esta postura puede ser muy complicado. No siempre se tendrá un gobierno que respete a la iglesia, por lo cual ponerse en contra del gobierno puede tener consecuencias terribles para el desarrollo de la iglesia en ese país. Por otro lado, podemos preguntar a la iglesia, ¿qué provecho obtendrá un hombre, o en este caso la iglesia, si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Una segunda respuesta sería apoyar la corrupción con el fin de que la iglesia subsista con el paso del tiempo. Un ejemplo reciente se puede percibir en el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa al trabajo político de Vladimir Putin, un apoyo en el cual no se juzga ni critica ninguna decisión tomada por el gobernante. En el primer siglo esto lo podemos ver en los herodianos que apoyaban de forma indiscriminada el trabajo realizado por la dinastía herodiana. Bajo
Esta postura, la iglesia se enfrenta a ganarse al gobierno, pero perder a su gente. El apoyo indiscriminado hacia una facción política, sin contemplar si lo que se defiende está mal o no, acarrea consecuencias de índole moral a la iglesia. Otro caso cercano a la realidad centroamericana es lo vivido durante el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras, donde éste llamó a la Iglesia Católica de forma constante y a la Iglesia Evangélica con el fin de encontrar respaldo para su actuar. El apoyo de la Iglesia hizo que ésta perdiera credibilidad ante los creyentes, cuando el expresidente fue enjuiciado por lavado de dinero y narcotráfico. El apoyo indiscriminado, sin un juicio consciente y congruente, orilló al rechazo de muchos hacia las figuras de autoridad religiosa en el país, no hacia el hecho de ser cristiano, sino hacia el hecho de respetar de cierta forma las autoridades religiosas que estaban llevando a cabo todas las ceremonias. Una tercera respuesta sería ignorar por completo ambas partes. La Iglesia puede optar por no participar en política, ignorar de forma consciente tanto la corrupción como las posibles soluciones no corruptas presentadas por otras partes. Esto colocaría a la Iglesia en la misma posición que el mayor número de denominaciones ya ha tenido por muchos años. Una institución dedicada única y exclusivamente a los aspectos religiosos, o en mayor medida a aumentar sus membresías y sus arcas de ofrendas, pero ignorando la situación de los creyentes que forman parte de su feligresía. Esta postura haría que la Iglesia deje de cumplir la función restauradora por la cual existe, permitiendo que cualquier decisión pase sin afectar, aparentemente, el impacto hacia los líderes eclesiales. No afecta a los líderes, ¿no? Porque ellos no se están involucrando ni están tomando ninguna postura. Un último punto que podría mencionarse es el aspecto de la misión de Jesús y los apóstoles. Ninguno fue ajeno a su tiempo y cumplieron un rol profético, bajo el significado de impacto registrado en el Antiguo Testamento. El profeta Natán, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, siendo ejemplo de cómo denunciar un acto de corrupción mientras se toca el corazón del acusado, y creando una exhortación maravillosa que impacta y transforma. Elías, en primer libro de Reyes, capítulo 19, corriendo el peligro de ser asesinado por su actuar en contra de Jezabel y los profetas de Baal. Jesús, en Lucas 13:32, Mateo 11:7 al 11, Mateo 21:12, Mateo 22:21, acusando a Herodes en repetidas ocasiones y acusando a los sacerdotes del templo por la corrupción y malos actos que se cometían, o su acto más famoso al acusar al César de proclamarse algo que no es, por la inscripción en la moneda, y sentenciando que no es Dios y por ende no se puede dar a él lo que no le pertenece. Juan el Bautista en Mateo 14, llegando a la muerte por predicar en contra de Herodes. Cuando vemos el rol profético al que la iglesia ha sido llamada, podemos decir que acusar cuando se debe acusar de un acto corrupto debe ser parte de la forma misma de la iglesia. La iglesia también puede mostrar aceptación cuando los actos cometidos por los gobiernos son rectos y por ende de beneficio a la población. Un fenómeno común dentro de la iglesia salvadoreña, por ejemplo, ha sido el de besar los pies de los gobernantes por miedo a perder la aceptación de sus feligreses o perder la aceptación de alguna facción política. Si bien ha habido denuncias desde los púlpitos, muchas de esas denuncias son partidarias y una crítica al gobierno de turno, solo por favorecer sus propios principios y creencias políticas, sin una crítica objetiva. Por otro lado, algunos han hecho esas denuncias a medias, sin pronunciar una condena, sin adjudicar un responsable, con miedo a ser escuchados por los gobernantes y perder sus diezmos, puesto que muchos funcionarios dicen pertenecer o tienen su membresía en alguna comunidad de fe. Cualquier postura tomada por las comunidades de fe debe ser una postura pensada, bien definida, que sea capaz de manifestar el mensaje de lo que significa ser cristiano. Jesús dijo que nuestro reino no es de este mundo, pero lamentablemente no podemos salir de él, lo que significa que debemos de vivir en un entorno hostil,
un entorno que muchas veces pisotea a la iglesia, en ocasiones por los mismos errores de la iglesia, que no es capaz de sostenerse en un fundamento sólido, sino que van rebotando mientras se sigue al rebaño. Las iglesias toman partido con cada una de las facciones políticas a conveniencia. Otras mantienen agendas políticas propias, pero ninguna es realmente crítica y objetiva respecto al actuar de un gobierno, de una sociedad, sea cual sea el gobierno de turno y sea cual sea la situación de la sociedad en ese momento. Las bases de las iglesias y la forma en que éstas son vistas por los feligreses y miembros se desmoronan poco a poco. Las iglesias carecen de visión política seria. Por último, puede ser aliado tuyo, oh iglesia, podemos cambiar ahí esa expresión en ese salmo, un trono de destrucción que planea el mal por decreto. Salmo 94:20. Las iglesias, en mi opinión, deberían ser políticas pero no partidarias. Volver a la visión profética, ser la voz de Dios para la nación. Si el edificio, si los líderes han de caer, estar dispuestos a hacerlo. Caer ante el Estado, pero permanecer firmes en los caminos y estatutos de Dios. Las palabras que se atestiguan de Policarpo de Esmirna, cuando se le pidió negar y maldecir a Cristo, fueron: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? ¿Está la iglesia dispuesta a ser fiel a su rey o a ganar el mundo mientras pierde su salvación? Si la iglesia está dispuesta a ir contra el gobierno corrupto del país que sea, enfrentará grandes represalias, de forma social, jurídica, política, etc. Si está dispuesta a servir al gobierno sabiendo de la corrupción, recibirá el castigo de parte de los miembros, los civiles, inclusive si gana adeptos en el poder. Solo sobrevivirá hasta que el gobierno sobreviva. Por ende, la iglesia debe ser una institución neutral, que sea capaz de predicar a Cristo incluso cuando pierda el respeto de sus gobernantes, pues Cristo nunca nos ha hecho ningún mal a nosotros.